buenas tardes. En el día de hoy mi compañero Jesús Arias y mi persona Luis Fernando Núñez le vendremos a hablar un poco de los cálculos de modos vibracionales de las moléculas de etano, butano y pentano. Yo les daré un poco de la introducción acerca de este informe y mi compañero les mostrará ya los modos vibracionales de la molécula en el software Avogadro. En este informe nosotros utilizamos la molécula etano, butano y pentano y se emplearon herramientas como el software Avogadro para la visualización y preparación de las estructuras moleculares y ORCA para la optimización de geometría y el cálculo de frecuencias vibracionales. Los resultados obtenidos son analizados para interpretar los modos de vibración y su relevancia química. El método y conjunto de bases, de la optimización de geometría, cada molécula fue optimizada usando el método del DFT con el funcional B3LYP y el conjunto de bases C-31Y. Esto permite una buena aproximación de la energía y la estructura molecular de cada compuesto. A continuación se muestra un archivo de entrada. Este archivo completo de cada molécula se incluye en el apéndice de este informe. Luego se calcula la frecuencia vibracional, se muestra la configuración y cálculo de frecuencia y se muestran los resultados de frecuencia vibracional. En este cuadro vemos las moléculas de etano en el modo 1, que es simétrico con una frecuencia de 3000, el modo 2 es asimétrico con una frecuencia de 2900 y modo 3 con fricción que es con una frecuencia de 1400. Vemos el butano que en el modo 1 es simétrico con 2950, en el modo 2 es asimétrico con 2850 de frecuencia y el modo 3 con fricción que es 1350. Y el pentano en el modo 1 es simétrico con 2900, el modo 2 es asimétrico con 2800 y el modo 3 es fricción con 1300. Una explicación es que el modo simétrico es donde los átomos vibran en la misma dirección. Los modos asimétricos, las vibraciones están en direcciones opuestas, y los modos de fricción que involucran cambios en los ángulos de enlace. La simetría de los modelos de vibración tienen una importancia fundamental en el estudio de las propiedades químicas de cada molécula, que influye en su estabilidad y reactividad. Al hacer la comparación de las frecuencias vibratorias, se observa una tendencia a la disminución de la frecuencia con el aumento de la longitud de cadena de carbono. Esto debido a la mayor complejidad estructural y el aumento en el número de átomos de carbono. La longitud de la cadena carbonada influye directamente en las características vibracionales. A medida que la cadena aumenta, también hacen los modos de vibración posibles, lo cual genera un espectro vibracional más complejo. Ahora mi compañero Jesús Arias le vendrá a explicar un poco más en el software Avogadro sobre los modos vibracionales de cada molécula. Hola a todos, en este video estaremos explorando las estructuras moleculares de tres alcanos que son etano, butano y pentano a través del programa de Avogadro. Vamos a ver cómo construirla, optimizar sus geometrías, analizar sus vibraciones. Bueno, empezaremos con la explicación de etano. Construcción de la molécula. Primero vamos a crear la molécula de etano. Etano es un alcano simple con 2 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. En Avogadro seleccionaremos la herramienta de construcción, colocamos 2 átomos de carbono y los unimos. Luego añadimos los átomos de hidrógeno alrededor de los carbonos para completar la estructura. Optimización geométrica. Para asegurar que estamos viendo una estructura estable, realizamos una optimización de geometría. Esta herramienta ajusta las posiciones de los átomos para minimizar la energía total de las moléculas, dándonos la forma más estable del etano. Análisis vibracionales. Una vez optimizada, podemos pasar al análisis vibracional para ver los modos de vibración, como el establecimiento y la flexión de los enlaces carbono-hidrógeno. Ahora vamos a pasar a la explicación del butano. Bueno, tenemos el butano. Construcción de la molécula. Ahora pasamos al butano, que es un alcano con 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Nuevamente con la herramienta construimos las moléculas de los átomos de carbono en una cadena lineal y agregamos los átomos de hidrógeno. Aquí se empieza a notar cómo el tamaño molecular afecta la estructura y modos vibracionales. Optimización geométrica del butano.
Al igual que el etano, optimizamos la geometría del butano para obtener la conformación de menor energía debido a su tamaño. Esta molécula tiene más modos de vibración. Análisis de vibraciones. En el caso del butano observamos como adicionales de vibración, y esto se debe a los enlaces adicionales que le permiten más tiempo de movimiento, como torsiones y más flexiones de los enlaces del CH. Bueno, explicación, ahora pasaremos a la explicación del pentano, que es el último. Construcción de la molécula. Finalmente tenemos el pentano con 5 átomos de carbono y 12 de hidrógeno. Aquí construimos una cadena más larga de carbonos en Avogadro y añadimos los átomos de hidrógeno alrededor. A medida que la cadena crece, se añaden más posiciones de configuración y vibración. Bueno, la optimización del pentano. La optimización de la geometría del pentano toma un poco más de tiempo, ya que es una molécula más grande, pero esto nos garantiza una estructura estable antes de analizar sus vibraciones. Análisis de vibración. Pentano tiene más modos de vibraciones en comparación con el etano y el butano. Podemos observar modos de estiramientos y flexión adicionales, lo cual es importante para el análisis de propiedades en químicas y espectroscopia. Bueno, y por último tengo como conclusión que espero que este recorrido les haya ayudado a entender cómo trabajar con moléculas en Avogadro y analizar su geometría y vibraciones. A través de estos ejemplos de etano, butano y pentano, vemos cómo el tamaño y la estructura afectan las propiedades moleculares. Gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.